¿Ustedes alguna vez se han metido o en algún evento que les dijeron que era, digamos, para algo, y cuando ustedes fueron resultó que era una cosa totalmente ajena? ¿Alguna vez les ha pasado eso? Dice, como, uy, me metí en esto, pero uy, yo no sabía que esto era así. Bueno, a mí me pasó en una que fue como algo complejo. Alguien me invitó una vez a un retiro, como para ver algo de la alabanza. En ese tiempo estaba, hace muchos años, dirigiendo el Ministerio de la Alabanza en la iglesia. Y yo dije, ah, pues chévere, pues vamos y vemos. Y bueno, yo me metí en el tal evento y solo había hombres, y yo, qué tan curioso, y las mujeres dónde están. Pero bueno, entramos al evento y empiezan a hablar, y yo decía, pero ¿será que eso es como la introducción para hablar de la alabanza? Y bueno, para mi sorpresa, no. Hablaron algún tema así, es como acerca de la santidad y de la pureza. O sea, bueno, será para alabar con pureza de corazón. Y nos dividieron en grupos pequeños, Para mi sorpresa, me encontraba yo en un evento de un ministerio de la ciudad que se llama Abba Padre. Es un ministerio de trabajo con el quebrantamiento sexual. Y para mi sorpresa, me topé en un momento en un grupo pequeño donde varios hombres estaban confesando sus luchas homosexuales. Y yo me quedé como que, yo me quedé callado. Yo decía, mira, la verdad qué pena, no, pues no, realmente no sé por qué me dijeron una cosa, pero resulté acá. Fue muy bonito porque fue una ventana para ver la lucha del corazón de un hombre también que quiere amar al Señor y que tiene luchas en su corazón, como también un heterosexual. Pero definitivamente yo dije, yo no sé, como que el evento me dijeron que era otra cosa, y para mi sorpresa llegué ahí. Creo que muchas veces en la iglesia, quería utilizar esta ilustración, porque muchas veces uno llega a la iglesia cristiana de esa manera, como que nos han vendido una idea de lo que uno tiene que buscar, o las razones por las cuales uno debe movilizarse a buscar a Dios, ¿sí? Creo que cada uno de nosotros, alguien nos comunicó el mensaje del Evangelio, o alguien, si no nos comunicó el mensaje del Evangelio, nos hizo una invitación a la iglesia por alguna razón específica, ¿sí? ¿Algunos me pueden ayudar en cuáles razones puntuales de pronto lo animan a uno a venir a la iglesia? Se le iba a cuadrar a uno la vida. Que se le iba a cuadrar la vida, ¿qué más? Que en la iglesia uno podía encontrar ¿qué? Paz, ¿cierto? Eso es muy normal. ¿Qué más? Por gratitud uno tiene que ir a la iglesia, ¿sí? ¿Qué más? Ayuda, prosperidad, ¿sí? De alguna manera como que acercarte a Dios es algo bueno para cualquier persona es algo bueno. Sin embargo, cuando llegamos a la iglesia, muchas veces tenemos unas expectativas que no concuerdan con las expectativas de Dios. Y en el caminar cristiano, mientras más te metes en las escrituras, más te vas dando cuenta de que como que, oíste, esto no era lo que yo estaba pensando, ¿sí? Y no, precisamente para algunos es una desilusión, porque, ay, pero ¿cómo así? Yo di tanto y me dijeron que me iba a dar el 100% más y no me ha salido el negocio, o me prometieron que yo iba a tener paz, pero yo todavía sigo muy angustiado en mi vida, o así de diferentes formas, como que uno llega a desilusionarse de la iglesia. Pero creo que la razón tiene que ver con que uno está con las expectativas erradas en el lugar que el Señor ha llamado su cuerpo. Y hoy en la mañana vamos a estar metiéndonos en un texto que nos va a llevar a entender un poquitico cuál es la expectativa que Dios tiene con nuestra vida, ¿sí? Por eso he titulado este sermón, ¿qué buscas cuando buscas a Jesús? ¿Qué buscas cuando buscas a Jesús? Y déjenme orar, por favor, para empezar. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por darnos un lugar como este para escuchar tu palabra, para discernir tus propósitos desde ella, para aclarar las expectativas de nuestra vida. Pero en especial gracias, Señor, porque tu llamado, a pesar de que muchos llegamos por diferentes cosas, que no son como lo central que está en tu corazón, tú estás utilizando la comunidad para depurar nuestro corazón, para trabajar en formas y en áreas de manera mucho más profunda de lo que nosotros pensaríamos, no tan superficial como a veces pensamos que es el trabajo que tienes que hacer en nuestra vida, sino que tú vas profundo, profundo. A veces de una forma muy amable, a veces de una forma que nos incomoda un poco, pero tu proyecto se está llevando a cabo en nuestro corazón.
Y te agradecemos eso, porque tu palabra nos aclara qué es lo que estás haciendo, y la iglesia es instrumento tuyo, y la palabra es justamente como la herramienta clave para transformarla. Así que nos disponemos hoy, Señor, como materia prima en tus manos, para que sigas haciendo tu obra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. ¿En qué capítulo de Marcos vamos? Qué bien, qué bien. ¿Cómo han estado hasta acá con la serie de Marcos? Bonito este evangelio, ¿no? Cada evangelio tiene como su toque en particular. Marcos, este segmento, hablábamos que hay como una bisagra en los capítulos anteriores, 8, 9 y 10, y que a partir del 11 hasta el 16 era como la segunda parte grande del libro, ¿sí? Que hablaba de cómo este rey Mesías se iba a volver efectivamente el Mesías prometido. Sin embargo, eso como que se subdivide en otras partes. Hoy vamos a entrar en los 3 primeros días de la última semana de vida de Jesús. ¿Está muy enredado eso? Vamos a entrar en los 3 primeros días de la última semana de vida de nuestro Señor Jesús. Eso es como se ha denominado como la semana de su pasión, ¿no? De la pasión de Cristo. Y hoy los capítulos del 11 al 13 narran esos 3 primeros días. Esos 3 primeros días están, digamos que, hablando de cómo llega Jesús a Jerusalén, cómo por fin llega a Jerusalén después de estar andando por diferentes lugares predicando la palabra, sanando enfermos. Llega por fin al lugar donde va a ser martirizado por nuestros pecados. El capítulo de hoy, capítulo 11, del versículo 1 al 25, nos va a narrar los 2 primeros días de Jesús, que van a ser muy importantes, porque después de eso, lo que vamos a estudiar dentro de 8 días, es un debate candente que va a empezar a tener con varios líderes religiosos ahí en Jerusalén, que se da durante el tercer día. Yo sé que todos se perdieron entre todos los días que dije, pero hoy vamos a hablar de los 2 primeros días de Jesús. ¿Listo? Eso es todo lo que tenemos que entender ahorita. 2 primeros días de Jesús. Jesús llega a Jerusalén en un momento donde hay un fervor religioso. Hay una fiesta que se está celebrando. ¿Alguien sabe cuál es la fiesta? La Pascua. La Pascua. Llega la Pascua. La Pascua celebra la liberación del pueblo judío de manos de los egipcios, ¿cierto? Esa liberación tan esplendorosa que muestra el Antiguo Testamento y que se recuerda una y otra vez. Aquí la Pascua está celebrando eso, cómo Dios liberó a su pueblo. Entonces era una de las fechas donde muchas personas alrededor de Israel, ¿cierto? Todos los que estaban expatriados, venían a presentar sus ofrendas de gratitud. Y en especial había como un fervor, no solamente religioso, sino como nacionalista. Nacionalista. Me acordé con los brackets. Nacionalista. Porque la gente estaba como recordando cuando iba rumbo a Jerusalén esa liberación, y recordaba que llegaría un día en que por fin iban a ser libres de toda la opresión de los enemigos, y en especial de ese enemigo particular de este tiempo que era Roma. Entonces todos llegaban cantando en lo que se han denominado en los salmos de los peregrinos. Llegaban cantando, y muchos de esos salmos, que están comprendidos como entre el 113 y 118, venían cantando acerca de la salvación del Señor, de la victoria sobre los enemigos. Este era un ambiente como un poco candente, porque Roma no quería ningún disturbio, así que en esa época en Jerusalén normalmente había más cuadrillas romanas para velar que el orden público se mantuviera. En ese contexto es que va a aparecer nuestro texto, un contexto con mucho fervor y mucho ánimo como mesiánico de que llegue el Salvador, el que sí es, algo como lo que nuestro país vive hoy en día con este tema de las elecciones, ¿cierto? Cada uno está como ahí listo, como la expectativa de lo que va a pasar, de que viene sí va a ser. Ahí aparece nuestro texto, entrando Jesús justamente en ese ambiente. Y vamos a leer hoy el capítulo 11 de Marcos, desde el versículo 21 hasta el versículo 25, y lo he segmentado en 3 partes, que son como el mensaje particular del sermón. ¿Qué buscas cuando buscas a Jesús? Es nuestra pregunta. Vamos a ver primero, nuestra expectativa es que nos salve.
Segundo, su expectativa es cambiarlos. Y tercero, la herramienta que nos da para esto es la oración. ¿Listo? 3 puntos a los que vamos a girar hoy. Vamos, arranquemos pues. Marcos capítulo 11, versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces, algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho, y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado de los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el Rey venidero de nuestro Padre David! ¡Hosana en las alturas! Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Nuestra expectativa: un Salvador. Un Salvador. No sé si ustedes se dan cuenta de que todos buscamos ser salvados de algo. ¿Sí? Todos buscamos ser salvados de algo. ¿De qué quiere ser la gente salvada? No tú, o un amigo tuyo. ¿De qué quiere ser la gente salvada? ¿De la muerte? ¿De los temores, miedos? ¿Qué más? Adicciones, sí. De las culebras, de las deudas, sí. Del infierno, de la culpa, sí. De la soledad, de la enfermedad. Todos de alguna manera estamos en búsqueda de un Salvador, alguien que nos rescate. Y aquí entra Jesús, en medio de ese ambiente donde todo el mundo estaba esperando un Salvador, pero este Salvador llega en un pequeño burrito, en un pollino, dicen otras versiones, que de alguna manera en la narración se construye como mostrándonos la presciencia del Señor, ¿cierto? Que Él conoce la omnisciencia de todos los elementos que se iban a encontrar en el futuro, porque ni siquiera había llegado allá y Él ya sabía dónde estaba el burrito, qué les iban a preguntar y todos los detalles, así tal cual lo encontraron los discípulos. Este burrito en particular decía que nadie se había montado en él. ¿Y por qué es importante eso en nuestro texto? Porque nos dice que es un burrito que había sido de alguna manera separado para algo en especial por Jesús. Nadie lo había cargado, nadie lo había montado. Eso era una de las características que se necesitaba para cargar, como para un uso santo de cualquier orden en Jerusalén. Ese es un burrito para un uso separado especialmente para Jesús. Pero la cosa es que este Mesías prometido, ese que iba a salvarnos, llega montado justamente en un burro. Yo no sé si ustedes cuando andan por ahí en Feria de Flores o en Navidad, uno ve normalmente burros aquí en Medellín. Bueno, uno ve muchos burros normalmente aquí, especialmente si uno va manejando. Pero el animalito, uno los ve normalmente en Navidad y son realmente no son nada atractivos, ¿cierto? Si lo pones al lado de esos caballos con los que anda la policía, dicen, oh, es un burrito, bien chiquito, ahí como desprovisto de gracia, es el que carga a nuestro Salvador. Y eso estaba profetizado en Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de un asna. De entrada, este es un Mesías que está cumpliendo una profecía, pero está dando un mensaje totalmente opuesto a lo que ellos estaban esperando. No viene con carrozas, ¿cierto? No viene con caballos como los reyes, ni carrozas como los guerreros. Viene en un humilde asno.
La gente, en medio del fervor, parece que muchos conocían ya a Jesús y empiezan a echar sus mantos. Los mantos son una cosa muy importante en la época, ¿cierto? Era como una prenda casi que de lujo para ellos. Y los mantos llegan y los tiran, no solamente sobre el burrito, sino que los tiran sobre el camino. Le dan la bienvenida de un rey, literalmente, a Jesús. Traen palmas y las baten, y las palmas se habían puesto como un símbolo nacionalista de la liberación de los judíos en otros lugares en el Antiguo Testamento. Así que la imagen está cargada como ese es. Todo el mundo por fin ve como que ese es el que estábamos esperando. Y es que, imagínense un salvador de estos, ¿cierto? Por eso le dicen Hosana, que significa sálvanos, sálvanos hoy. Viene por allá el Salmo 118, bendito el que viene en el nombre del Señor. Imagínense esto. ¿Quién no quiere un rey como Jesús? Sabe hablar, es sabio en todo lo que dice, multiplica el pan, sana enfermos y hasta resucita muertos. ¿Quién no quiere a alguien así para que lo presida en un país? Ese es. Cuando vienes a Jesús, siempre vienes con una expectativa. Siempre, te lo aseguro. Y hoy es importante que te preguntes cuál es. ¿Qué estás buscando cuando buscas a Jesús? Y quiero que lo medites un momentico. ¿Qué estás buscando de Él? Aquí hay un pueblo que tenía muy claras las expectativas que estaba abrazando acerca de Él. Pero tú hoy, cuando te invitaron a la iglesia, ¿qué estás buscando? Porque hay algo adentro que va mucho más allá de solamente explorar. ¿Qué estás buscando? Como les decía al inicio, muchas veces, si no es casi siempre, nuestras expectativas, las expectativas con las que venimos, son muy superficiales. Son expectativas que realmente difieren, en el camino nos vamos a dar cuenta, que difieren mucho de las expectativas que Dios tiene sobre tu propia vida. Sobre tu propia vida. Dios sí tiene un plan con nosotros, sí tiene un plan contigo. Pero no es esa salvación circunstancial que todos nosotros buscamos. Un trabajito, una pareja, sanidad, un milagro, una bendición en particular. No son esas salvaciones circunstanciales a las cuales nosotros estamos como tan abocados constantemente, sino que nos lleva mucho más profundo. Y aquí vamos con nuestro segundo punto. ¿Cuál es la expectativa de Jesús? La expectativa de Jesús, si la nuestra es que nos salve, la suya es cambiarnos. ¿Sí? Si nuestra expectativa es que nos salve, la expectativa de Jesús es cambiarnos. Marcos capítulo 11, versículos 15 al 19. Vayan conmigo por favor ahí. Versículo 15. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. ¿Han escuchado el dicho, vino por lana y salió trasquilado? Creo que eso nos describe a nosotros cuando nos acercamos a Jesús. Una expectativa que en última se transforma en algo que se vuelve costoso para nosotros. La multitud ha venido aclamando a su Salvador y Él va, y después de pasar todo el bullicio, va y da como una vuelta en el templo y lo observa y simplemente se devuelve. Al otro día entra Jesús, ¿y cómo entra? Volcando las mesas de ¿quiénes? De los cambistas.
Y para meternos un poquitico en el contexto y entender cómo qué era lo que estaba pasando, recuerden que hay muchos peregrinos en esta época en Jerusalén, ¿sí? Muchos de ellos, su moneda no es la moneda que recibe el templo, entonces necesitaban cambiar los pesos, los soles o lo que fuera por dólares, ¿sí? Para poder traer su ofrenda al templo. Bueno, seguramente no eran dólares, pero la moneda del momento. Ellos estaban cambiando. Entonces resulta que el templo, para quienes de pronto quieran ver esto un poquitico más visual, lastimosamente no se los puede traer en una imagen, lo puedes buscar en Google, templo en los tiempos de Jesús. El templo estaba organizado por patios. Los patios estaban divididos en el patio, el más externo, el más lejano, a lo central, que era el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Lo más lejano era el patio de los gentiles, o sea, de los que no son judíos, ¿sí? Después seguía el patio de las mujeres, y el más interno era el patio de los hombres, y luego los sacerdotes y el sumo sacerdote. Así estaba organizado el patio. De alguna manera el templo, aunque era un templo judío, había extendido por la gracia de Dios como esa gracia para alcanzar a aquellos que no nacieron judíos, pero que tenían temor del Señor en su corazón y estaban buscando acercarse para poder conocerlo más. Estas personas estaban ubicadas justamente ahí, en el patio de los gentiles. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Tenían su negocio, así cual San Alejo. Los que no traían su ofrenda, pues ahí la podían conseguir. Los que no tenían la moneda, ahí la podían cambiar. Y parece que muchos de ellos estaban sacando ventaja de esto, sacando ventaja de esa transacción que podían hacer. Pero imagínense, una de las cosas que nos dice el texto es que Jesús no permitía que pasara nadie por ahí, con cargas. Y es que resulta que el patio de los gentiles, aquel lugar que había sido dedicado para que todas las naciones del mundo vinieran a adorar al Señor, pudieran encontrar refugio en Él y descansar, se había vuelto un San Alejo. Y la gente llegó a perder tanto respeto por ese lugar que hasta pasaba las mercancías, porque podían acortar camino. Es como si en este momento todos nosotros venimos a buscar a Dios, a estar como en comunión con Él, a escuchar su palabra, y de aquí pasa un camello, un burro y 1000 personas más llevando mercancías, vendiendo arroz, papa, yuca, como que se había distorsionado la imagen del templo. Por eso, no solamente por lo que estaban haciendo ahí, que se había vuelto como un comercio, Jesús llega airado. ¿Y qué es lo que les dice el versículo? Déjame verlo aquí. Versículo 17. Mi casa, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Eso viene de 2 textos en el Antiguo Testamento, en especial, mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones, Isaías 56:7. Todas las naciones del mundo tendrían esperanza de que podrían acercarse a Dios a través de este lugar. Pero ¿por qué entra Jesús así? No sé si alguno tiene buena memoria y recuerda algo de Malaquías. Ojalá que el que predicó el texto sí recuerde algo de Malaquías 3. Yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Escuche esto. De pronto vendrá a su templo el Señor, a quienes ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto, en quienes ustedes se complacen. Pero, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia, y las ofrendas de Judá y de Jerusalén serán aceptables al Señor como en tiempos antiguos, como en años pasados. ¿No les parece como que es un cumplimiento de esta profecía? Y entonces vendrá el Señor a su templo. ¿Y quién es el que llegó aquí? El Señor de la casa. El Señor llegó al templo. ¿Y llegó cómo? Refinando. Si ustedes ven en sus textos, en sus Biblias, normalmente tiene un título arriba, del versículo 12, que dice: Jesús purifica el templo.
Jesús llega cumpliendo esta profecía de Malaquías y llega a purificar a este pueblo que había tergiversado de tantas maneras su relación con el Señor. Ahora, cuando hablamos de las expectativas, había un pueblo afuera que estaba ovacionando a Jesús. Este es el que necesitamos, este sí nos va a conseguir trabajo, este sí nos va a dar la papita, este sí nos va a solucionar los problemas, este es el que nos va a dar libertad. Pero Jesús llega y corta todas las expectativas nacionalistas que tenían y empieza a cumplir su expectativa, que es que purificar a este pueblo de su pecado. Y mis hermanos, ¿por qué es importante este texto para nosotros hoy? Es vital que tú entiendas que cuando tú te acercas al Señor Jesús, cuando empiezas a tener ese deseo de acercarte a Dios, normalmente nuestras expectativas difieren de lo que Dios quiere hacer. Nosotros queremos ser salvados, y quiero que quede eso muy claro. Nosotros queremos ser salvados de muchas cosas, pero Jesús viene a nuestra vida con el propósito de purificar nuestro corazón, nuestra fe. Así que no te sorprenda que muchas veces cuando te acercas a Jesús sientes como que Él entra volteando las mesas a tu vida, quitando lo que estorba, quitando lo que te aleja de Él. No te sorprendas de eso. No te sorprendas que de algún momento no recibes como la paz que estabas buscando mientras cantabas las canciones de la alabanza, sino que empiezas a sentir como esa inconformidad, como esa maluquera y esa lucha con el pecado, cosas que antes no te estorbaban. No te sorprendas del fuego de la prueba que viene sobre ti, como nos recuerda la carta de Primera de Pedro y Santiago, porque Dios la está utilizando. ¿Para qué? Para su propósito, no para el tuyo, no para cumplir las expectativas que tienes de que tu vida sea mejor. Eso no es lo que le importa a Dios. Sí, de alguna manera quiere que tu vida sea mejor, pero ¿sabes cómo? A su manera, a su manera. Por eso llega muchas veces a la vida volteando mesas. Se sentará como fundidor o lejía de lavandero y se sentará para purificar la plata. Y Carlos Mario nos recordaba que esa purificación de la plata era como un tallaje constante, hasta que por fin el platero pudiera ver su reflejo en él. ¿Recuerdan esa explicación que nos daba Carlos Mario hace unos meses atrás? Ahora, si lo que quiere Jesús es ver su imagen reflejada en ti y en mí, uno tiene que empezarse a preguntar, ¿cómo se limpia entonces un corazón del pecado? ¿Cómo se cambia un carácter? ¿Cómo se aprende a tener fe? ¿Cómo se aprende sumisión y humildad? ¿Cómo es que nosotros aprendemos a vivir para la gloria de Dios? A vivir en obediencia a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo aprendemos eso? Si eso es lo que Dios quiere formar en nuestra vida, ¿cómo lo hacemos? Porque Él viene con la expectativa de ver a Cristo formado en tu vida. Eso es lo que está purificando en tu corazón. Pero piensen, mis hermanos, en esto. ¿Cómo es que uno aprende a tener fe? Ayúdenme. Conociendo a través de la Biblia, sí. ¿Qué más? Pero práctica, de manera práctica, ¿cómo aprendes a tener fe y a confiar en Dios? A través de las pruebas. Por favor, anoten eso en sus notas hoy. ¿Sí? Porque esa es de las primeras cosas que el Señor empieza a voltear en nuestra vida, nuestra incredulidad. ¿Cómo aprendes humildad si no es siendo quebrado por el Señor? ¿Cómo aprendes dependencia a Él si no es cuando tú ya no puedes depender de tus propias fuerzas? ¿Y cómo aprendes, en especial, cómo aprendes que Él es suficiente para todo en tu vida, para cada necesidad de tu vida? ¿Cómo lo aprendes? Si no es cuando Él es lo único que te queda. ¿O no es verdad que muchos de nosotros hemos sido quebrados y en ese momento como que por fin un velo es quitado de nuestros ojos para poder ver que en verdad Él es suficiente? Quizás eso lo logró Jesús en tu vida a través de quitarte un trabajo o de romper una relación sentimental que tenías, ¿sí?
o a través de una enfermedad, a través de muchas circunstancias difíciles, aprendiste a ¿qué? A confiar en tu Señor, a ver su bondad en todo lo que Él hace, a ver su compasión en el trato que tiene contigo. No es a través de eso. Sin embargo, ¿cuál es la expectativa nuestra? Cuádreme la vida, eso no me va a tocar, por favor. Por eso, yo quiero que sepas esto, que muchas veces cuando vienes a Jesús, venimos por lana y salimos trasquilados, y trasquilados de una buena manera. Porque el bienestar que Dios está buscando en tu vida es mucho más profundo, es mucho más grande, y escucha, es mucho más fructífero que los bienestares por los que tú y yo estamos orando. Por las circunstancias ideales por las que tú y yo estamos orando. Lo que Dios quiere darnos para amarnos y bendecirnos es mucho más grande y mucho más fructífero, no solamente para ti, sino para tu familia y para la gente que te rodea, que las cosas pequeñas en las que tú le pides al Señor. Es mucho más grande. Es mucho más grande. Dios está haciendo algo más urgente y más vital en nosotros que esas expectativas tan pobres que tenemos de Él a veces. Pero el texto, si se dieron cuenta, me salté unos pedazos del texto. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí. Qué bueno, si no, déjenme meter el dedo a la boca, me hacen el favor. Siempre fíjense que si estemos leyendo las Escrituras. Me salté unos pedazos del texto intencionalmente. Si ustedes se dan cuenta, me salté la parte de arriba, del versículo 12 al 14, y luego del versículo 20 al 25. La razón de eso es que el texto está construido como un sándwich literario. ¿Sí? Un pan, una tajada y un pan. Bueno, mortadela y un pan. ¿Qué es lo que está en la mitad? Lo que acaba de leer. ¿Qué es lo que está en la mitad? ¿Qué es lo que estaba pasando? Lo carnudito. ¿Qué era lo carnudito? La purificación. La purificación, ¿cierto? Entró y volteó las mesas y les dijo: mi casa será llamada casa de oración. Y antes hay una cosa muy curiosa, una narración un poco extraña, y vamos a leerla, versículo 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Y ahí viene el texto que acabamos de leer, de cómo voltea las mesas. Y después, cuando sale de la ciudad, en el versículo 19, vamos para el 20, por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que les estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. ¿Han escuchado algo de este texto alguna vez? Este texto es un texto que ha sufrido abusos de muchas maneras. Porque es que imagínate esta promesa del Señor. Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Hemos hablado que venimos con expectativas. Esas expectativas se traducen en oraciones, ¿sí? Imagínate este texto articulado dentro de ese corazón que tiene una expectativa particular, muy personal. Creo que por eso es que a veces el texto se ha usado tanto
No, hermano, pida, pero pida con fe, ¿cierto? Usted quiere carro, pídalo, pero declárelo, visualícelo, piense que ya lo recibió. Y uno encuentra muchas veces muchos hermanos en la fe, personas muy bellas, con un noble corazón, con ese tipo de cosas. No, declárelo, que es que ya lo va a recibir. Es que el Señor dijo que tenga fe para ese trabajo, o para esa relación, o para ese negocio, para lo que estás pidiéndole. Hágale, tenga fe. Y claro, uno con esta ansiedad de tener lo que quiere rápido, no, sí, voy a declarar ahora mismo, lo ato, lo bendigo, lo recibo, lo visualizo, lo pongo en carteleras y un montón de cosas. Esto no es una exageración, realmente muchas personas cristianas viven de esa manera. Sin embargo, una de las pautas de interpretación bíblica que yo quiero darles y enseñarles para la práctica cotidiana que tienes cuando lees las escrituras en tu casa, es leer un texto en su contexto. Porque si no se volverá un pretexto para decir lo que tú quieres que diga. ¿Cuál es el marco de referencia de esta invitación de Jesús de pidan lo que quieran y pídanlo con fe que lo van a recibir? ¿Qué es lo que les está diciendo que pidan? ¿Qué es lo que viene pasando? ¿Qué es lo que está pasando en el momento? Él entra y purifica y quita esas cosas que estorban a la fe, ¿sí? Y de hecho se ve con una higuera que de lejos parece como frondosa, con muchas hojas, y va y se da cuenta que no tiene fruto. Algunos de los comentaristas que estaba estudiando para esta predicación decían que de alguna manera esto es como una parábola viva, ¿sí? Este tema de la higuera, y metido justamente en el contexto donde Jesús está purificando a esa religiosidad que está experimentando Israel, ese irrespeto y esa falta de fruto. Porque una y otra vez en el Antiguo Testamento Israel se presenta como ese árbol frondoso que va a crecer y donde todas las naciones van a ir a tomar el fruto de ellas, ¿cierto? Como que se van a alimentar. Pero aquí Jesús se acerca a este templo que supuestamente es la mata donde todos podrían ser beneficiados. ¿Y qué encuentran? Una casa de ladrones, donde los gentiles, las naciones que se debían beneficiar, son irrespetados en su culto a Dios. El texto se necesita entender dentro de ese contexto. Jesús no está diciendo que pide cualquier cosa que te venga a la cabeza, ¿sí? Y como dice en otra parte de las Escrituras, que pidan en mi nombre. Y me decía, hablando un poco con Bill esta mañana, me decía, sí, es que si tú vas a pedir algo en el nombre de Jesús, las cosas que vas a pedir tienen que ser cosas que se articulan con la voluntad de Jesús, ¿sí? La única forma en que puedes pedir cosas en su nombre es si pides cosas en su voluntad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice que pidamos con fe? Visualizándolo, como si ya lo hubiéramos recibido, en un contexto de purificación y de una protesta porque no hay frutos. Es eso lo que nos invita a vivir en este camino de que Dios está purificando nuestra propia vida. Es eso, a que vivamos en ese mismo camino, confiando en el Señor, orando por ver esos frutos que Él quiere ver en nuestra vida. Y muchas veces hay una referencia que no logré encontrar ahorita, donde Jesús mismo, Dios mismo está hablando de cómo Él va a llegar a quitar montañas para poder rescatar a su pueblo y restaurar su adoración. Que muchas veces la fe que necesitamos es para ir como en contra justamente de las cosas que estorban nuestra verdadera adoración con Dios. Este texto no es un texto para que pidamos cualquier cosa. Es un texto para que pidamos y vivamos una vida orando y clamando, creyendo que Dios ya ha ganado la victoria en Cristo sobre nuestro pecado, lo que ya nos aleja del Señor. Eso es lo que necesitamos ver, eso es lo que necesitamos clamar, eso es lo que necesitamos creer para poder ver frutos en nosotros, para poder ver frutos en nuestra comunidad. Quiero terminar este texto haciendo una aplicación a nuestro contexto colombiano. Quienes han leído Juan en el capítulo 10
enfrentándose Jesús con los líderes religiosos de la época, le dice: antes de mí vinieron unos ladrones y salteadores, ¿cierto? Esto no es algo nuevo. Lo que vivimos en nuestro país, en Colombia, es una cosa que viene de muchos años atrás. Y en este contexto de las elecciones, eso levanta como muchos ánimos en nosotros, muchos como frustraciones también, esperanzas, desesperanzas, un montón de cosas. La verdad es que nosotros, al ver esas tablillas y esas pancartas y los foros que arman para poder ver el próximo presidente de nuestro país, nosotros de alguna manera estamos buscando en verdad como un Mesías, como alguien que coja las riendas de este país y arregle la corrupción, que arregle la economía, que arregle el tema de los tratados, que arregle muchas cosas de nuestro país. Todos queremos eso. Sin embargo, hablando con nuestro hermano y pastor de Laureles, Ronald, entramos en una discusión muy interesante acerca de qué buscamos cuando buscamos a Jesús haciendo cadenas de oración por nuestro país. ¿Qué buscamos cuando movilizamos todas estas cosas de no, vamos a centrarnos a orar, vamos a hacer una cadena por tantos días para orar por Colombia, por la situación, por los presidentes y demás? ¿Qué buscamos? Porque sabes que llegamos a una conclusión, y es que me temo que la salvación que nosotros como colombianos esperamos no difiere mucho de la salvación que estaban esperando estas personas que recibieron a Jesús y que batieron palmas y tiraron sus mantos ahí. Nosotros logré resumir como tres, de pronto puedo ver más, como tres cosas que resumen las expectativas que tenemos al respecto de un presidente. Una economía estable, que permita que nuestros trabajos sean sólidos, ¿cierto? Que no cambien tanto. Una economía estable que permita que nuestras empresas salgan adelante, ¿cierto? Una economía estable, una sociedad más sana, ¿sí? En la sexualidad, en la familia, en los derechos. Y la tercera expectativa que pude resumir es esa sed como de equidad y justicia. Queremos un Mesías, queremos un presidente que traiga una economía estable, que traiga una sociedad y que construya una sociedad mucho más sana, y queremos un presidente que traiga equidad y justicia al país, ¿no? Mis hermanos, esas expectativas, no quiero ser pesimista en este aspecto, pero creo que en la historia es difícil encontrar un ejemplo de eso, de esa integralidad en el gobierno de una nación. Es muy difícil encontrar un ejemplo. Esas expectativas realmente son expectativas irreales. Esa expectativa nunca aparecerá un Mesías humano, un hombre, un político que logre cubrir esas cosas para nosotros en este país. Y ¿sabes qué es la cosa? Que muchas veces nuestros motivos de oración y nuestras cadenas de oración por el país tienen que ver más, no con que nuestro país se vuelva al Señor, que camine en temor de Dios, que busque la justicia, pero la justicia de Dios, que dependa constantemente de nuestro Creador, sino que muchas veces esas cadenas de oración se articulan, ¿sabes para qué? Para que nuestros ídolos no sean tocados. Uy, Señor, venga, oremos. Venga, camine para acá, yo lo invito a mi casa y unámonos esta cadena de oración, porque que no nos vaya a pasar lo que le pasó a Venezuela. ¿Sí o no? Que no nos vayan a expropiar, que no nos vamos a quedar sin comida en los supermercados, que no nos vaya se nos vaya la economía al piso, que no se incremente la inseguridad a causa del caos del país. ¿O no? No es eso lo que uno pide. Señor, necesitamos un buen presidente, Señor, pero para que haya oportunidad de empleo.
pero para que de alguna manera nos ayude un poquitico a salir más adelante, ¿sí? Para que vivamos más seguros, más tranquilos. Mis hermanos, pensando en este texto acerca de nuestras expectativas y las expectativas de Dios, me decía Ronald, me decía Johnny, muchas veces, hermano, creo que uno debería cambiar la oración. ¿Cómo hago esa palabra sin que suene fea? Decía, como que el Señor venga a voltear las mesas del país. Y eso, si nuestro clamor es alineado con la voluntad de Dios, debe ser, Señor, haz tu voluntad. Porque ¿sabes qué? La voluntad de Dios también se está llevando a cabo en Venezuela. Su soberanía también está haciendo eso. Él puso a Maduro y Él puso antes a Chávez. La historia no está en nuestras manos, la historia está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. ¿Y sabes qué? Dentro de la FIBEC ha sido muy bello ver cómo la fe del pueblo venezolano está siendo reavivada en este tiempo, con muchas crisis, con muchas persecuciones y mucho dolor, pero el corazón del pueblo se está volviendo al Señor. Por eso quisiera que pensáramos, cuando oramos por nuestro país, ¿por qué estamos orando? ¿Porque no nos toquen nuestros ídolos? ¿O porque en verdad caminemos en dependencia, en adoración, en sumisión y en glorificación a nuestro Señor? ¿Sí? Es una oración muy diferente, las expectativas nuestras a las expectativas de Dios. Mis hermanos, pero sí hay una esperanza con la que quiero terminar. Y es que el reino de Dios, como inició Marcos, ha llegado. Dios empezó a instaurar su reino en medio de nosotros. Y sí hay una posibilidad de que haya equidad, justicia, paz, restauración, una sociedad mucho más saludable y sana. Y eso no pasa por un político. Eso bíblicamente pasa por un pueblo que se compromete con la misión de Dios, de levantar, de izar banderas del reino de Dios en cada lugar donde ha sido puesto, no como iglesia, sino a nivel individual. ¿Tú quieres ver esto? Estas expectativas de ver una sociedad mucho más saludable, de ver paz, de ver tranquilidad, de ver equidad, justicia. Tú tienes que sumarte y ser parte de eso. Ese es el llamado de Dios para tu vida. Ese no es el llamado de Dios para mi vida, ni para la iglesia como una entidad. Es un llamado de Dios para ti que te dice ser seguidor del Señor Jesús. Y eso es una cosa preciosa, porque te enfoca en que no estás como esperando que alguien haga algo por ti, sino que Dios mismo te ha capacitado y te ha dotado para ser parte del cambio y de la transformación social que Dios quiere ver en nuestra ciudad y en este vecindario. Pero para ver eso, mis hermanos, necesitamos comenzar hoy. ¿Cómo? A través de nuestro testimonio. Que realmente tú seas un hombre y una mujer que donde está, actúa con rectitud en todo lo que haces, por temor al Señor, porque buscas glorificarlo. Que en tu matrimonio tú trabajas fuerte y duro por doblegar ese orgullo de tu corazón. Que das pasos de fe y de obediencia para negarte a ti mismo por amor al otro, como dice Efesios 5. Que en tu trabajo no estás mirando cuánto más puedes guardarte en el bolsillo, porque es que te hace falta, sino que miras por el otro y pagas con equidad a la gente que trabaja para ti. Que no te metes en chanchullos, que no te enredas. Por eso Jesús dijo, ustedes son la luz y la sal del mundo. Si nosotros dejamos de brillar, la sociedad se friega. No hay esperanza. No esperes que un político haga eso por ti. Eso arranca de tu parte. Y arranca, como dice Juan 15, separado de Jesús, no vas a poder hacer nada. Eso no es que tú te emberraques y dices, uy, no, ahora sí podemos poner pilas para... No. Eso arranca en una comunión constante con nuestro Señor Jesucristo. Que Él es nuestro Salvador, que puede vencer nuestros pecados.
y hacernos pensar más alineados con su voluntad, y nos empodera para hacer ese cambio, esa transformación de adentro hacia afuera. Y quiero invitar y lanzarles un desafío. Yo quisiera pedirles a las personas que quieren ser parte de esa transformación, que se pongan de pie, por favor, y vamos a orar. Nuestra serie se llama Las Buenas Noticias de Jesús. Una buena noticia que dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que nos dio la posibilidad de ser transformados, cambiados desde adentro. Una cosa que nosotros no podíamos hacer en nuestras propias fuerzas. Y nos dice que este mensaje de esperanza es lo que el mundo necesita. Lo que el mundo necesita es saber que hay alguien que sí puede transformar corazones, que sí puede cambiar familias enteras, que sí puede trastornar una sociedad entera. Y ese es nuestro Señor Jesús. Pero es en nuestras manos que el Señor ha dejado esa responsabilidad de ir y hacer discípulos, predicándole todas las cosas que Él nos ha enseñado, predicándole particularmente que la solución a todo el caos que vivimos es una sola cosa: arrepiéntete y vuelve a tu Creador. Cree en ese Evangelio en el cual ha propiciado salvación para el mundo y esperanza de transformación. Hoy tengo un regalo para ustedes y le voy a pedir a 2 asistentes que vengan y me ayuden, por favor, acá. 3 asistencias, ya que tenemos 3 bloques. 3 asistentes, 3 bloques. A ver. Dos, sí, pues. Y vengan para acá otra vez. Esto es un regalo que no es para ti, ¿sí? Para que no miren con ojitos, yo que quería esa manilla que tenía el pastor. Esto no es un regalo para ti. Ya te voy a contar qué es. Este es un método, de alguna manera, un vehículo para evangelizar. Si ves en tu manilla, tiene una serie de versículos bíblicos alrededor de todo, en cada color. Y cada color tiene un significado que se articula con esta tarjetita que te están entregando, ¿sí? El orden, obviamente, es el pecado. ¿Por qué es que estamos como estamos? ¿Cuál es la consecuencia de eso espiritualmente y aún físicamente? Nosotros experimentamos muerte en muchas áreas de nuestra vida. Color rojo. Pero tanto amó Dios al mundo, ¿en qué qué? Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nos pide? Que por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto es un regalo de Dios, que necesitas confiar en el Señor Jesucristo para quitar todo ese peso del pecado de tu vida, esa muerte espiritual que viene por darle la espalda a Él, pero también esa que estás experimentando por no escuchar la voz de Él. Y ahora, como consecuencia, tienes la oportunidad de tener vida ahora y vida eterna en Él. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que tú cojas este mensajito, que ya sabes cuál es el mensaje, y esta misma semana que tú no tengas más esta manilla porque se la entregaste a alguien más, no comisionándolo sino compartiéndole el mensaje del Evangelio, porque cogiste y en un momento que alguien en la universidad, en el vecindario, en tu familia te contó unas situaciones complejas, tú tuviste el coraje y la valentía de decir: yo ya no quiero ser el mismo, yo quiero empezar a ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad. Yo quiero compartirte el mensaje que puede cambiar la vida. Te lo doy y quiero que lo recuerdes. Ese es el objetivo de esta manilla. Que no te quedes con ella, sino que ¿qué? Oramos para que el Señor nos dé coraje para hacerlo. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias por la forma en que ella nos alienta, nos instruye. No solamente como que reencuadra nuestras expectativas, entendiendo que tú tienes un proceso mucho más grande, mucho más perfecto, mucho más bueno para nosotros que las cosas simples que nosotros estamos buscando. Gracias, Señor, porque no solamente lo haces en nosotros,
sino que nos haces voceros de esperanza. Para ahora que tenemos las elecciones de nuestro país, Señor, por lo cual oramos, Señor, que tú nos des discernimiento, que te des sabiduría, Señor, pero particularmente que tú redirijas también nuestras esperanzas y expectativas, no en una persona, no en un presidente, no en una sociedad o en un movimiento en particular, sino que ponga nuestra esperanza en aquel que en verdad puede cambiar corazones, en ti, Señor Jesús. Ármanos de valor. El mensaje del Evangelio es algo muy sencillo y muy profundo. Danos valor y danos fe para comunicarlo con pasión, para que el mundo crea que solo en ti, Señor, se halla la vida y la vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén.